Y por supuesto que cuidar de nuestra salud bucal evita que tengamos caries, también infecciones, pero ¿sabe usted que también el cáncer de boca? Cheque por qué. En México el número de jóvenes con cáncer bucal va en aumento. Se han detectado casos de adolescentes de 12, 14 y 16 años en adelante. De acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cáncer es multifactorial y han detectado casos en que la enfermedad es generada por genética, contaminación ambiental y las principales afectadas son mujeres. No tienen los antecedentes que uno conoce, que es fumar, que es tomar, que es tener una mala higiene bucal, sino que se presentan de manera espontánea. Y esto pues habla de un desarreglo biológico, el cual nadie sabe por qué está ocurriendo. Por otro lado, los especialistas indican que hay factores promotores como el tabaco, el alcohol, una falta de higiene bucal y el virus del papiloma humano que detonan el cáncer, pero estos factores son minimizados por la juventud. Somos seres naturalmente cancerígenos. Desafortunadamente, todo nuestro alrededor es posible que nos cause cáncer. Por ejemplo, es extraño porque mi mamá se murió de cáncer, entonces estoy consciente de lo que ocasiona, del deterioro de la enfermedad, pero aún así me ofrecen un cigarro y es como así. Otro problema es que 7 de cada 9 personas que han sido vistos por dentistas y por médicos no se les hace el diagnóstico correcto. Y esto sucede desde hace 30 años que tenemos estadísticas donde 7 de cada 9 pacientes que llegan al Instituto Nacional de Cancerología llegan con cánceres muy avanzados. El cáncer de boca se presenta principalmente en el borde lateral de la lengua, piso de boca y zona atrás de los molares. Con imágenes de Sergio Villanueva, Saray Mariscal, 21 Noticias.